Buenos días, mi nombre es Celia María Bravo García y soy residente de tercer año de dermatología en el Hospital Universitario Puerta del Mar, aquí en Cádiz. Y en la sesión de hoy vamos a hablar acerca de las displasias ectodérmicas. Este es un poco el índice que vamos a seguir, que básicamente, en primer lugar, vamos a hablar de algunas características generales de estas displasias, también de una forma de clasificación y, por último, de las más relevantes. Lo primero que tenemos que saber es que las displasias ectodérmicas son un conjunto de trastornos genéticos que tienen en común una serie de anomalías estructurales o bien funcionales de dos o más estructuras principales del ectodermo. Importante que sean dos o más, si es una sola no se considera una displasia ectodérmica. Estas estructuras derivadas del ectodermo son tanto la piel como sus anejos, por ejemplo, el pelo, las uñas, dientes y glándulas sudoríparas. Otra cosa importante es que se pueden afectar otras estructuras derivadas del ectodermo, tanto a nivel un poco parecido a la piel, como son las mucosas o glándulas sebáceas, como también, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, porque del ectodermo deriva el sistema nervioso central, periférico, también órganos de los sentidos, como la vista, el olfato, y también se pueden afectar otras estructuras no derivadas del ectodermo, porque la embriogénesis pues, tiene una relación muy estrecha con otras capas embrionarias, por ejemplo, el mesodermo. Entonces podríamos ver alteraciones genitourinarias, digestivas, etcétera. Las principales diferencias entre las diferentes displasias ectodérmicas pues, van a estar basadas principalmente en cuál sea la alteración genética que hay detrás y también el tipo de herencia que tenga, si es dominante, recesiva. Y lo más importante también para nosotros clínicamente es la combinación de las estructuras afectadas. Aquí vamos un poco una clasificación que encontré en un artículo de Actas que me parece bastante visual, que divide estas displasias ectodérmicas en dos grupos. En el primer grupo, la base de estas patologías sería que no hay una buena señal durante el desarrollo embrionario entre el ectodermo y el mesénquimo y por tanto no se van a formar estas estructuras derivadas del ectodermo. De manera que clínicamente lo que veríamos sería una hipoplasia o una aplasia de estos derivados. Y en el grupo 2 sí que hay una interacción normal, pero lo que ocurre es que no se llegan a desarrollar bien, porque hay una serie de alteraciones y entonces lo que vamos a ver es que sí que están formados, pero que hay una displasia. En la clasificación, pues una cosa también importante es que sepamos que realmente no vamos a ver todas estas patologías porque están descritas en torno a unas 200 entidades y de todas ellas solamente se ha identificado el gen en torno a unas 30, es decir, que hay bastantes que todavía no se saben bien su origen. La mayoría de ellas pues se ven a mutaciones en cuatro genes que vamos a ver después en una de las patologías, que son estos cuatro genes de aquí. Y ya hablando un poco de cada grupo, en el grupo uno que era aquel en el que no había una buena interacción entre el ectodermo y el mesénquima y no se formaba la estructura, pues tenemos principalmente dos grupos, según cuál sea ese mecanismo fisiopatológico. En el primer grupo, lo que va a estar afectado es una vía de señalización, que es la vía de señalización de este factor nuclear kappa beta. Y esta vía, que la vamos a ver después más en detalle, porque varias de estas enfermedades pues, están relacionadas con ella, como hemos visto aquí, pues serían la vía de señalización de la estodisplasina y de sus receptores. Y otro grupo también serían aquellos los que están alterados reguladores de la transcripción y o bien expresión de genes, que vamos a destacar el P63 y el MSX1. Aquí en la tabla pues podéis ver cómo hay un montón dentro de este grupo y lo que he dicho que en la primera que lo que está alterado es la señalización de esta molécula, del factor nuclear kappa beta, tenemos esta vía principal de la estodisplasina en la que todas estas que vemos aquí realmente son displasias ectodérmicas anhidróticas, que es uno de los grupos de los que vamos a hablar pero con diferentes tipos de herencia. Después, en el otro subgrupo, dentro del grupo uno en la que están alterados algunos genes de transcripción y expresión, pues tenemos la del P63, que vamos a hablar principalmente de estos dos síndromes, y cuando se altera MSX1, tenemos la enfermedad de Whitcourt. Y ya por último, el segundo grupo, en el que sí que había una buena comunicación entre ectodermo y mesénquima, pero no se formaba bien, pues lo que vamos a ver principalmente es que hay una función normal de algunas de las proteínas estructurales, por ejemplo, la conexina 30, la nectina, placofilina, y el que vamos a hablar es el síndrome de Clauston. Entonces vamos a empezar ya por la principal, la displasia ectodérmica hipodrótica, que al final muchos de estos pacientes lo que van a acabar teniendo es la más frecuente de todas, y este es otro de los sinónimos, porque a Mario le gusta bastante que digamos los nombres propios, el síndrome de Chris-Siemens-Turén, y básicamente lo que está afectado es esa vía de la que hablé al principio. Es una vía de señalización del factor nuclear kappa beta, en el que tenemos una molécula principal que es la estodisplasina y las mutaciones se pueden dar principalmente en esta molécula, que sería una herencia ligada al X, que es lo más frecuente de todo, pero también podríamos ver algunas relacionadas con mutaciones de su receptor o de su dominio de muerte. Y ya estas dos pues, suelen tener una herencia autosómica dominante o recesiva. Y ya por último, este gen de regulación NEMO, pues lo que va a dar es esta displasia ectodérmica hidrótica, pero es una variante que también asocia inmunodeficiencia.
Entonces, lo que nos interesa a nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver clínicamente en estos pacientes? Pues como he dicho, lo principal que suele afectar en todas estas patologías son los anejos cutáneos. Entonces, en el caso del pelo, vamos a ver que es bastante escaso y en el caso de tenerlo, pues es bastante fino. En el tema de los dientes, pueden o no estar formados o tener una típica forma de estaca que ahora veremos. Y en el caso del sudor, por eso se llama hipohidrótica, pues normalmente está ausente o disminuido. Entonces aquí, por ejemplo, vemos unos niños que lo que quería destacar un poquito, aparte pues en el tema del pelo, ¿no? Que no tienen nada de pelo. También vemos, por ejemplo, que aquí no se han llegado a formar los dientes y en este niño los dientes que se forman son cónicos. Una cosa también importante es reconocer las facies, que aunque aquí he destacado las características principales, quiero que lo veamos mejor en imágenes. Y lo que podemos ver en estos niños, pues básicamente, además del pelo, que hemos dicho que eso es ser un pelo fino o incluso ausente, en esta niña, por ejemplo, no. Vemos también los dientes, que he explicado que pueden ser dientes cónicos o incluso no tener algunos de ellos. Y la típica facie, pues lo que tienen sobre todo es una prominencia frontal. También podemos ver una nariz en silla de montar, ¿vale? Donde es más prominente, es más, la raíz nasal es más plana y es más prominente la punta nasal. Vemos también cómo pueden tener hiperpigmentación periorbitaria, que en esta niña se ve muy claro. Y otra cosa también muy típica son los labios gruesos y evertidos, ¿vale? Que tienen todos estos pacientes. A lo que también se asocia con esta patología en ocasiones son la hiperplasia sebácea, que también podemos verlo, por ejemplo, en este paciente. Y son un poco las fases típicas, que creo que se ve mejor con la imagen que explicándola aquí. Otra cosa que podéis ver aquí también es que en ocasiones cuando nacen los neonatos pueden tener una membrana colodión y entonces tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con la histiosis congénita. Algo también a nivel cutáneo que suelen tener bastante son eczemas y también pueden tener infecciones respiratorias. De hecho, hay un subtipo, como he dicho antes, que cursa con inmunodeficiencia. Y algo también a tener en cuenta la hiperpirexia, porque al final, como no sudan o sudan muy poco, pues no son capaces de regular el calor corporal. Otro tipo, que este ya sería dentro del tipo 2 que no sé si os acordáis, que era aquel en el que no realmente el problema no está en la señalización, sino en otros genes que forman la membrana, que en este caso sería la conexina 30 pues tiene una herencia autosómica dominante y básicamente las características que van a tener va a ser que su pelo, en este caso, es mucho más frecuente que haya alopecia en placas, que ahora vamos a ver alguna imagen. En el otro caso, pues más bien como que de manera generalizada el pelo es más fino y más escaso, este sí que tiene una verdadera alopecia. Y otra cosa también típica, que las uñas de estos pacientes, que en otro caso no tienen ninguna característica relevante las uñas, no las he mencionado, en este caso sí que van a ser en la lactancia uñas muy blancas y con el paso del tiempo se van a ir haciendo cada vez más gruesas y van a tener un despegamiento distal, que ahora lo vamos a ver en foto. Y en este caso, también a diferencia del anterior, normalmente los dientes y el sudor son normales. Aquí podéis ver esa alopecia en placa, ¿vale? Y que el cabello es muy fino y escaso. A nivel de las uñas, lo que he mencionado antes, que suelen ser uñas muy blancas, gruesas y con un despegamiento distal que puede afectar a manos y pies. Y otra cosa que asocia es la coletodermia palmoplantar, ¿vale? Aquí vemos unas faces también típicas con ese pelo así muy finito y rasgos toscos suelen decir en los libros. Y otra cosa también importante es que como esa ausencia de pelo en ocasiones también influye en las pestañas, pues es muy frecuente que estos niños tengan también conjuntivitis y blefaritis asociada, ¿vale? Que eso no se ve en las imágenes. Otro de los síndromes de los que iba a hablar, el de uñas y dientes, que también se llama síndrome de Wittkow. Este está dentro del grupo 1 y tendríamos una mutación en un gen que se llama MSX1. También tiene una herencia autosómica dominante, al igual que la anterior, y en esto lo más típico es que, como su nombre indica, estén afectadas las uñas, que lo más frecuente es que veamos coiloniquia, y los dientes, que lo más frecuente es que los primarios le duren bastante tiempo, tengan una protección prolongada de los mismos, pero en el momento en que salen los secundarios, pues muchas veces no salen o no salen todos, hay hipodontia o enodontia. Y a veces estos dientes primarios pueden ser normales o también, igual que vimos en la primera patología, pueden tener formas especiales, como la forma de estaca. Aquí vemos la peloniquia en las uñas, muy típica. Y aquí, por ejemplo, este niño, pues es un niño que tiene 7 años y tiene todavía bastante de los dientes primarios. Podemos ver que algunos tienen esa forma cónica y al parecer, pues cuando se hizo la radiografía, pues se vio que no tenía dientes secundarios. O sea que después cuando se le caigan estos dientes, pues probablemente no tenga dientes. Esto es un poco un resumen de todas las que he hablado. La hipohidrótica, con inmunodeficiencia sin inmunodeficiencia, la hidrótica y este síndrome. Y destaca un poco algunas diferencias para que pase como una especie de repaso. Y simplemente recordar que la hipohidrótica en los dos tipos, pues obviamente, como su nombre indica, va a tener menos sudoración, a diferencia de las otras, que la sudoración es normal. También destacar en la hipohidrótica los dientes cónicos, que es bastante frecuente. Y en el síndrome de uña y diente de Wittkow, recordar que no se suelen formar los dientes secundarios. Y también en el tema del pelo, recordar que la hipohidrótica tienen pelo, pero es bastante escaso, mientras que la hidrótica tenemos alopecia.
En el caso de las uñas, recordar la hidrótica, ese engrosamiento y separación distal, y en la uña y diente de Witkop, la coloniquia. Y aquí tenemos algunas características asociadas que también mencioné un poco antes. Y ya por último vamos a hablar de otros dos síndromes, que sería este síndrome que lo que asocia es anquilobléfaro, los defectos ectodérmicos y labio paladar hendido, que con su nombre ya podéis intuir que la mayoría de ellos tienen esta afectación, tienen labio paladar hendido, y una cosa típica en él, pues el anquilobléfaro, que lo vamos a ver en esta foto, ¿vale? Cómo se pegan las membranas y muchas veces incluso el niño pues no puede abrir los ojos. Y básicamente en estas patologías la mutación va a estar en este gen, en el P63, y lo más importante es que muchas veces en el nacimiento el niño presenta una eritrodermia con descamación y erosiones, y en ocasiones incluso esto puede condicionar la muerte por infecciones. Una cosa más frecuente también es que veamos dermatitis de cuero cabelludo, que lo vemos también en estas imágenes. Aquí vemos el niño que nació rojo con despegamiento cutáneo, y aquí vemos también esa dermatitis de cuero cabelludo tan típica. Y algo también es que en el caso de las uñas, pues normalmente son hiperconvexas y engrosadas. Y algo también relevante es que en ocasiones tienen tejido mamario ectópico, tienen pezones supernumerarios. En esta foto vemos también que puede tener alteraciones en los dedos y demás, que ahora lo veremos en el siguiente síndrome, pero aquí básicamente lo que vemos también es una sindactilia. Y este síndrome, que el nombre es similar porque también tiene displasia ectodérmica y labio paladar hendido, pero en lugar de anquilobléfaro, este lo que tiene es una ectrodactilia. También tiene una mutación en el mismo gen que el anterior, en el P63. Y una cosa también diferencial en las uñas es que lo que suelen tener son surcos transversos y piqueteados, en lugar de ser hiperconvexas, como en el caso anterior. En esto sí que suelen afectar los dientes, con también hipodontia y una pérdida prematura de los secundarios. Y lo más típico por su nombre es la ectrodactilia, que ahora vamos a ver algunas fotos. Y también puede asociar otro tipo de anomalías, sobre todo genitourinarias. Esto es la ectrodactilia, ¿vale? Tanto en manos como en pies. En esta niña también podemos ver la ectrodactilia, también podemos ver que tendría paladar hendido, también tuvo labio leporino, aunque aquí está ya operada. Tenemos también los dientes que no están bien formados, hay anodontia, algunos le faltan. Y aquí vemos también la ectrodactilia sin dactilia, ¿vale? Que aquí, por ejemplo, hay sin dactilia. Y así, a modo de diferencia entre estos dos, porque estos dos síndromes del P63 no los voy a explicar para no hacer tan densa la sesión, pero de los dos que hemos hablado, hace diferencia recordar las uñas, que no he puesto imágenes, pero en el primer grupo, en el tranquilobléfaro, suelen ser hiperconvexas, mientras que en este segundo grupo, pues pueden tener estrías transversales y depresiones puntiformes. Recordar que ambos, aunque tengan asociaciones de labio paladar hendido, son mucho más frecuentes en el primer síndrome, en el tranquilobléfaro. También recordar que en este segundo lo más frecuente es que haya ectrodactilia, mientras que en el tranquilobléfaro no es así, y lo que podemos ver a veces son sindactilias. Y también recordar en este, pues que muchas veces los niños nacen eritrodérmicos, y también muy típico que haya esa dermatitis del cuero cabelludo. El manejo con estos niños, pues obviamente debemos derivarlo a un centro de referencia donde puedan hacer análisis genético para detectar cuál puede ser su displasia ectodérmica. Y otra cosa también que he visto en muchos sitios es que deberíamos derivarlos a esta asociación, a la National Foundation for Ectodermal Dysplasia, que va a dar tanto información para los pacientes como también conferencias, boletines bimensuales. Entonces es una manera de que conozcan un poco más su patología y se sientan acogidos. Y ya también que el resto de lo que tenemos que hacer un manejo sintomático realmente de lo que el niño presente. En el caso de la anhidrosis, muy importante, sobre todo que son pequeños, como van a tener hiperpirexia, pues tenemos que intentar controlar la temperatura con métodos de enfriamiento. También en el caso de que estén malos, pues tenemos que usar fármacos también para bajar esa fiebre, porque ellos no pueden regularlo por sí mismos. En el caso de los dientes, también es muy importante que de pequeños los restauremos, que podemos poner dentaduras cuando son muy pequeños, menores a 3 años, y después ya plantearnos los implantes en la adolescencia. Y otra cosa también es detectar las malformaciones y tratarlas, como el labio leporino y el paladar hendido. También otros problemas que tengan asociados como los eczemas, las infecciones, pues todo esto hay que tener un manejo multidisciplinar. Y así, de conclusiones, pues recordar que las displasias ectodérmicas son un grupo, hay muchas enfermedades hereditarias en las que se afectan esta estructura derivada del ectodermo. Principalmente nosotros fijarnos en estos cuatro anejos para diferenciarlos, que podemos diferenciarlos por la combinación de estas estructuras, por su alteración genética y su herencia, y recordar por último que su manejo realmente es sintomático y lo que debemos es derivar también a esta asociación. Y esta es la bibliografía que he utilizado y muchas gracias.